Teontología. Sí, teontología. ¿Qué es? Pues, la teontología busca responder a preguntas comunes que seguro te habrás hecho. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dios existe? ¿De verdad? ¿Cómo sabes, ah? Escudriñemos las Escrituras. Hola, soy Ciliane Lima y hoy vamos a empezar nuestros estudios sobre la doctrina de Dios. Es llamada por los teólogos por teontología y se trata del estudio sistemático, o sea, un conjunto de elementos que tienen relación entre sí, un sistema, y todos juntos nos hablan de la revelación de Dios sobre sí mismo. No es estudiar a Dios, porque Dios no puede ser estudiado, pero es estudiar lo que Dios se revela de sí mismo a la humanidad. Primeramente debemos entender qué es revelación. Revelación significa quitar el velo. ¿Ya han visto en los matrimonios que la novia tiene un velo sobre su cabeza y nadie ve su rostro? Pero cuando el sacerdote dice que son marido y mujer, el novio le quita el velo. Pues en ese momento la novia ha revelado su rostro. Dios revela sobre sí mismo, dándonos a conocer sobre Él, cómo es Él, cuáles son sus planes. Y solo podemos conocer de Dios lo que Él decidió revelarnos. Lo hace de dos maneras que los teólogos, los estudiantes de la palabra de Dios, los expone, los muestra para nuestra mejor comprensión. Revelación general y revelación especial. La revelación general es cómo Dios se da a conocer a todas las personas en todos los tiempos y en cada momento y en todos los lugares. ¿De qué manera? La creación es una de ellas. Todos nosotros, en todos los lugares y épocas y en todos los momentos, podemos oír, sentir, ver, oler o percibir la naturaleza. De todas o de por lo menos una de esas maneras podemos saber que existe lo natural. Escuchamos el sonido de los animales, vemos las flores con sus aromas y colores, saboreamos las frutas, verduras, legumbres y sentimos el viento. Hay tantas maneras de percibir la naturaleza a nuestro alrededor y darnos cuenta de que Dios, el creador de ella, existe. En Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. La Biblia nos muestra que Dios revela su poder creador, su eternidad, su orden, su omnisciencia, su trascendencia y emanencia en la creación. Trascendencia y emanencia, ¿no sabes lo que es? Pues vean nuestro video en la lección sobre trascendencia y emanencia, que te lo explicamos con detalles de forma bien simple. No pierdas ese video. Cuando reflexionamos sobre la naturaleza, somos capaces de darnos cuenta de que ella es demasiado compleja y detallada como para surgir solita, sin una mente inteligente que pudiera proyectarla y hacerla. Esto ya nos revela la existencia de Dios, un ser superior en inteligencia y poder. También tenemos un video que te explicamos solamente sobre el poder creador y sostenedor de Dios y otro video sobre creación versus evolución. Dios es un ser superior, inteligente y todopoderoso, creador y sostenedor de todas las cosas, visibles e invisibles. A propósito, ¿de dónde viene nuestra razón? Nuestra capacidad de pensar, de hacernos preguntas. Y nuestros sentimientos, alegría, tristeza, ¿cómo surgieron?
¿Cómo surgió nuestra capacidad de escoger y decidir? ¿De dónde vino nuestra capacidad de percibir lo que es malo y lo que es bueno? Aún quienes no nacieron en una familia creyente en Dios, aún quienes nunca fueron enseñados qué es bueno o malo, pueden darse cuenta cuando hacen algo malo o cuando se comete una injusticia. ¿Ya te pasó de no saber exactamente por qué no deberías hacer algo, pero sientes que no está bien? Aunque no seas religioso ni creas en Dios, ¿ya te pasó de juzgar que una situación ha sido injusta? Pues esa es la otra manera por la cual Dios se revela a todas las personas en todos los lugares y momentos. La conciencia humana. Hay personas que dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Cuando una persona se hace esa pregunta, ella ya tiene en mente que Dios es bueno. Ya parte de un presupuesto, de una premisa, de una base de que Dios es bueno y se cuestiona por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad e injusticia. Esa conciencia de que Dios es bueno y la ausencia de Dios es la maldad, ya es una revelación general de Dios al ser humano. El ser humano solo sabe que hay maldad porque tiene conocimiento de la verdad. Bondad es su estándar, su base de comparación. Este conocimiento es dado por el propio Dios. Dios es bondad y la maldad es la ausencia de Dios. Todo ser humano, lejos de Dios, es malo y comete maldades. La maldad no es culpa de Dios y no excluye la existencia de Dios. La maldad, la injusticia, las guerras, el hambre, es resultado del alejamiento del ser humano de Dios. Dios existe y prueba de eso es que la bondad existe. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Estos versículos quieren decir que aunque una persona no tuviera una regla sobre lo que es bueno o malo, en su conciencia ella ya sabe qué es bueno y qué es malo. Hablemos de la revelación especial. La revelación especial de Dios es aquella en la que Dios se da a conocer de una forma específica. Por ejemplo, los actos milagrosos de Dios a un determinado pueblo o persona. No todas las personas han visto el Mar Rojo abrirse, pero las que lo presenciaron pudieron conocer el poder de Dios, la bondad, la fidelidad a su palabra. Dios se mostró como Él es por sus hechos. No todos vieron el diluvio, pero los que vieron pudieron conocer su paciencia, su misericordia, su justicia. 2. Los profetas han sido otro instrumento de la revelación especial de Dios a la humanidad. No todos escucharon las profecías de los profetas, pero todos los que escucharon pudieron conocer su omnisciencia, su paciencia, su bondad, su justicia. Dios se reveló por medio de los profetas. 3. Jesús. Jesús también es la revelación especial de Dios a la humanidad. Jesús es el propio Dios entre los seres humanos. El propio ser divino encarnado, o sea, hecho carne y hueso. Dios con cuerpo físico. Jesús reveló el amor de Dios, la justicia, la misericordia, la paz, la verdad, la omnisciencia, la sabiduría, el poder y muchos otros atributos de Dios. No todos vieron a Jesús, no todos lo conocieron cara a cara. Por eso es que Jesús es la revelación especial de Dios a la humanidad. Y muy especial, Jesús es el cumplimiento de las promesas de salvación que Dios nos dio. 4. La palabra de Dios escrita es la revelación especial de Dios. Es por ella que nosotros que no vivimos en la época de los milagros bíblicos asombrosos de Dios, en la época de los profetas, ni en la época de Jesús en cuerpo humano en la tierra, podemos conocer sobre todo eso. Es la palabra de Dios que nos revela hechos del pasado, presente y futuro.
Es la palabra de Dios que nos presenta a Cristo, el Salvador. Es muy importante saber que todo lo que Dios quiso revelarnos ya está en la palabra de Dios. No hay ninguna revelación nueva. Cualquier sueño revelador, profecía reveladora, visión reveladora que alguien pueda tener, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Debe estar en total acuerdo con lo que Dios ya reveló en su palabra. Y cualquier detalle extra que Dios no nos dijo no es digno de confianza, pues lo que Dios no quiso revelar en las Sagradas Escrituras le pertenecen a Él, y lo que Él nos reveló es para que las guardemos y practiquemos. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Pero no todas las personas tienen acceso a esa palabra revelada, ni en todos los lugares, ni en todos los tiempos. Por eso la Biblia es la revelación especial y debemos apoyar a que ella sea traducida y esparcida a muchos lugares, razas y lenguas. Sin embargo, con la caída del ser humano en el jardín del Edén, en el pecado, no podemos y no queremos reconocer a Dios como Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice: pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. El ser humano puede ver la naturaleza, incluso apreciarla y hasta adorarla. Buscar milagros y presenciarlos, escuchar profecías y verlas cumplirse. Haber visto a Jesús en carne y hueso, escuchado todas sus enseñanzas y milagros. Puede leer la Biblia de tapa contra tapa y aún así negarse a reconocerlo, si el Espíritu Santo no da testimonio en su corazón de la verdad. El Espíritu Santo ha estado moviéndose en la creación. El Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús en María. El Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los escritores de la Biblia. Y el Espíritu Santo continúa a participar en nuestra fe. Dios se revela de varias maneras y el ser humano no tendrá excusas de decir que no ha conocido a Dios. Y Dios se revela en nuestros tiempos, principalmente por la palabra de Él, la Biblia. Así que, si escuchas este mensaje y en tu conciencia sabes que sí has cometido maldades, aunque no fuera tu intención, y ni sabes exactamente por qué sientes que estuvo mal, sepa que es el Espíritu Santo, es Dios, mostrándote en tu conciencia la existencia de un Dios justo y que eres responsable delante de Él por tus actos. Y por eso debes buscar conocer al único que puede librarte, pues todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, les hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así que quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Búscalo y lo hallarás. Que Dios te bendiga y sigas creciendo en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo por medio de la Biblia. Y nosotros de Albo Educación Creativa te podemos ayudar. Por eso inscríbete en nuestro canal y activa la campana para que sigas recibiendo nuestros videos de estudios bíblicos. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!